y va a tender a aumentar. O sea, se va a comer las cosas. El otro factor clave que vamos a ver es la centralización del capital en el desarrollo del crédito. Bueno, pedimos un crédito, nos los dan, y es lo que va a estimular esa esfera, va a actuar como esteroides, como algo que va a estimular esta acumulación. En sus inicios, esto es un modesto, un auxiliar, pero esto luego se va a convertir en un arma nueva en la lucha de la competencia, porque transformándose finalmente, esta se va a convertir en un mecanismo social de la centralización de los capitales. Los bancos van a intervenir en eso, en ventas de acciones, emisión de obligaciones, préstamos bancarios, diferentes medios que tiene el banco para darte dinero prestado y que tú puedas seguir invirtiendo. El capital así, por el crédito con diferentes formas, va a adquirir una forma de capital social. Y el capitalista, dirigente de una empresa, se va a ir transformando en un simple administrador de ese capital. El crédito va a permitir conferir un número restringido de capitalistas el control efectivo de grandes masas de capitales. O sea, es como vemos, muchos trabajan, muchas personas salen a trabajar por, no sé, 7, 8, 10 horas. Mientras unos cuantos se van a quedar con todo, o con la mayor parte. La centralización es una parte fundamental de la acumulación, ya que pone a los capitalistas industriales o de diferentes sectores productivos en condiciones de extender la escala de sus operaciones. O sea, ya tienen una posibilidad de ir más allá aún. Bueno, entonces, pues esto es algo normal que podemos ver en estos días. Podemos ver fusiones de empresas, colusiones, por ejemplo, el dicho que se dice, déjame vivir y yo te dejo vivir entre las empresas, la casi no competencia, la colisión, los cárteles que podemos ver, en el cual, no lo sé, diferentes empresas se unen, formando así una parte en la que hay menos competencia. Ese es el punto. La centralización, valga la redundancia, va a centralizar un sector productivo y no va a dejar una competencia. Sin en cambio, la integración vertical. ¿Qué es esto? Bueno, esto va a caracterizar un grupo de empresas complementarias unas de otras. Por ejemplo, no lo sé, Nike, la empresa, o Adidas. Estos van a necesitar materias primas. Entonces van a necesitar de una empresa que extraiga algodón y posteriormente confeccione telas. Estas telas se las van a comprar y se van a ir a las empresas para ir haciendo las playeras y la ropa deportiva. A esto me refiero con esta integración vertical. Uno de los puntos que tenemos de una competencia imperfecta. Bueno, ahora vamos a ver. Pero los límites, más bien la centralización tendrá límites. Bueno, en un ramo de producción, la centralización alcanzaría un límite extremo cuando todos los capitales invertidos de ese confundieran en un capital singular, citando a Marx. Es decir, una situación de monopolio completo, absoluto. La luz, el agua, todo. La venta de zapatos, la venta de ropa. Un monopolio total. Es el límite de la centralización, el punto máximo en el que puede llegar es ese. El estudio, por eso es tan importante, de la centralización.
de la economía. Es que es la economía dominada en el sucesivo de las grandes empresas monopólicas que existían, que Marx quería implantar, para que después algunas de sus perdón, de sus propuestas fueran implantadas en lo que después sería la URSS, en un capital para todos, cosas que tomó Vladimir Putin, Vladimir Lenin, perdón, ya me estoy confundiendo de presidente, sobre lo que tuvo que ver en la Revolución Rusa y posteriormente en la creación de la URSS. Bueno, ya hablamos de muchos temas: acumulación originaria, la acumulación y sus diferentes características. Ahora hablemos sobre el empleo. ¿Esto tendrá efectos la acumulación en los salarios? Pues claro que tiene. Lo podemos ver en los sindicatos. Ya sabemos que la acumulación del capital total va a ser capital más el valor. Un capital variable, un capital constante. Podemos hablar ahora también de una ley, la ley de población específica, el llamado ejército de reserva. Un crecimiento sin una creación de empleos. Bueno, vamos a ver esto. Vamos a ver la importancia de esta. El ejército de reserva en una sobrepoblación. Vamos a pensar. La Ciudad de México. Mucha gente desempleada. Bueno, pues esta está esperando el momento exacto en el cual una persona no conforme con su salario se vaya y hay 1000 personas formadas ahí por un empleo. La pandemia que afectó a México, bueno, a todo el mundo, produjo esto de una manera clara. Esto lo podemos ver de una manera clara. Las empresas bajaron los salarios de los trabajadores y les dijeron: te los bajamos. A lo mejor hubo convenios, a lo mejor no, pero regularmente no. Entonces, ¿estás dispuesto a seguir trabajando con la mitad de tu salario? O allá afuera hay 5 personas, por poner un ejemplo, que quieren tu trabajo. Pues ese es el ejército industrial de reserva. Esto se produce meramente en la acumulación. Es la parte de la población que está de sobra, que desempeña un papel de primera importancia en la acumulación, como solamente existía en las necesidades del capital. Un volumen ligado a las violentas fluctuaciones que tiene la mano de obra. Porque para ellos nadie es indispensable. Entonces, es parte de esto. Es parte de los salarios. ¿Por qué hablamos de los salarios? Bueno, con la creación de los, como habíamos dicho, de este sistema que se basa en la sociedad, se crean los sindicatos. Estos sindicatos surgen por los gremios de los diferentes grupos obreros para defender, aunque sea un poco, de sus derechos. La jornada laboral, a los cuántos años puedes empezar a trabajar, cuáles van a ser tus condiciones de trabajo. Entonces, este va a ser un trasfondo en el cual se va a mover una ley de oferta y demanda del trabajo. Y va a confinar el campo de acción de esta ley del ejército de reserva o de la sobrepoblación. Pero a ver, hablemos ahora de la ley fundamental o la ley general de la acumulación capitalista. Bueno, ya vimos, la creación de una sobrepoblación relativa creciente va a ser una consecuencia de la acumulación del capital, el ejército de reserva. El incremento en la productividad, como vemos,
Al momento en el cual el capitalista invierte más, necesita producir más, entonces se va a fundamentar en un incremento en productividad, en una reducción del tiempo de trabajo, sin reducción del salario y del aumento del tiempo de ocio para la población en su conjunto. O sea, van a trabajar más, como siempre, van a ganar menos. El incremento de la productividad, fundamento material de esto, de la reducción del tiempo de trabajo sin reducción de salario y del aumento del tiempo de ocio para la población, tiene más bien como consecuencia en la sociedad capitalista la de apartar completamente de la vida activa a una cantidad sin cesar creciente de trabajadores que en unas proporciones grandísimas son excluidos permanentemente. Ya vemos en las sociedades, ya se tachaba a las personas ociosas, a los vagabundos, a las prostitutas, a personas que no podían trabajar, hasta se les marcaba. Ni siquiera se les daba la oportunidad. Hasta por ser pobre tenías que ser marcado. Bueno, no todo es rateros, por ejemplo. Son parte de esas también de esas categorías de personas que no podían trabajar. En la sociedad capitalista, por tanto, el crecimiento de la capacidad productiva permitía producir más con menos esfuerzo. Producías 20 mochilas más, como decía en el ejemplo anterior, en un día, cuando antes a lo mejor producías 5 en 2 días. Más del 200% en un solo día. Entonces, la población obrera crecía siempre más rápidamente que la necesidad de la valorización de este capital. El desempleo era algo que hasta ahora vemos en esta sociedad en la que podemos ver que no son los medios de producción los que están al servicio del trabajador, sino el trabajador es el que está al servicio del capital. Antes teníamos un martillo y ese nos iba a servir. Ahora la máquina, ahora nosotros somos el instrumento de la máquina o de los grandes capitalistas. Se amplía entonces, por tanto, un lado de la masa de trabajadores excedentes al mismo tiempo que aumenta por el otro la masa del capital y de la riqueza. Entonces, esta es la ley general de la acumulación capitalista, como la denomina Marx, como una acumulación de miseria proporcionada a la acumulación del capital. Una acumulación de riqueza en un polo de los capitalistas por una acumulación de miseria por otro polo, esclavitud, ignorancia, que no te dejen trabajar, que ni siquiera te enseñen a trabajar, que a lo mejor pierdas un dedo por trabajar. Bueno, una evaluación de la ley que dice Marx, de esta ley general, podemos, de las conclusiones que hemos sacado a lo largo, que han obtenido en cuanto a una tendencia de empobrecimiento absoluto relativo de una clase obrera. Se ha presentado, por tanto, una evolución en la capacidad productiva, como ya lo vimos en su tiempo en el feudalismo, en la comunidad primitiva, pero esto ahora es distinto. Ahora veamos, remontémonos mucho más, un tiempo atrás. Las colonias. Cuando Colón descubre América pensando que era una zona comercial, una ruta comercial nueva hacia Asia, se crea una inmensidad para los europeos de poder adquirir mercancías, absorberlas. Eso es como, podemos decir que ese es como el punto clave de la acumulación capitalista antigua.
la colonización, las colonias que para eso servían, para llevar mercancías a Europa, de América del Norte, América del Sur, pronto absorbieran las cosas que los nativos tenían aquí. Entonces podemos decir por una parte que ese es un punto fundamental en el cual ya vimos todo esto. Bueno, entonces, para concluir, la acumulación del capital, como ya hemos visto, las diferentes fórmulas que hemos también dicho sobre el capital, sobre el valor, capital sobre valor más plusvalor, diferentes fórmulas que hemos descubierto, bueno, sobre el capitalismo, que hasta nuestros días vemos que esto no para. Esto va a seguir mientras nuestro sistema no cambie. Pues bueno, podemos ver esto todos los días sin darnos cuenta. Monopolización también podemos verlo en las televisiones, telecomunicaciones, Televisa, TV Azteca, y ya. Un lleno hacia la socialización que quieren implantar sobre una sociedad que ahorita estamos en crisis por esta pandemia y que esta pandemia nos va a dar como que también un sentido humano de que nos toca a todos, tanto ricos como pobres. Nadie rehúye a eso, pero las crisis económicas sí podemos experimentarlas todos. Vemos como un pequeño porcentaje de la población concentra todo el capital, mientras una gran parte de la población no tiene ni siquiera para qué comer, que tienen que salir de día, de madrugada y volver de noche a sus casas para llevar esos medios de subsistencia a sus familias, y que para que realmente les alcance para un pan que comer, una ropa que vestir y un techo en donde dormitar. Y pues bueno, esa fue la acumulación del capital. Espero haberme dado a entender claramente. Y pues bueno, muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.